Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué lindo es en el día del Señor poder estar juntos, unidos, alrededor del altar, entendiendo que el Señor tiene algo para este día, para este momento, para esta fecha. Qué bueno es lo que pasó ayer, cuando estuvimos en la sala, en Facebook, y pudimos vernos, cada uno de los que entraban, algunos se desconectaban, se conectaban, pero bueno, más allá de todo fue una linda experiencia que le vamos a hacer una vez al mes con la ayuda del Dios alto y sublime, porque queremos poder edificarnos. Qué importante en este tiempo es edificarnos, es levantar nuestro corazón, nuestro espíritu al cielo. Es una noche, el domingo, para estar entrelazados con el Espíritu del Señor. Por eso es un tiempo especial para que llames al resto de la familia y los convoques a escuchar la palabra santa de este Dios sublime. Es un tiempo de particularidades, es un tiempo de caracterizaciones, es un tiempo donde los profesionales en los hospitales hablan de Dios, cuando en otro tiempo quizás no lo hacían. Ahora mencionan y dicen: si tenés fe, decile a Dios que te ayude en este tiempo. Como que los mismos profesionales se rinden ante el trono sublime de Dios. Creemos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Por eso, aunque esté toda circunstancia torcida, la esperanza torcida, el mañana torcido y tantas cosas que no vemos de manera recta y de manera definida, es importante elevar nuestros ojos al cielo en el día de hoy y poder saber que Él puede darnos algo sublime, trascendental y poderoso. Yo quiero que unas tus manos en este momento para tomar esta postura de humillación, de rendición, de búsqueda del Señor. Y vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de la palabra. Es una noche para que Dios nos hable y nos impacte el corazón y nos permita alcanzar ese nivel de vida que estamos necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por este momento que tú nos brindas de estar alrededor del altar. Te damos gracias por el día de ayer, que fue trascendental, histórico, que fue un momento especial, donde juntos pudimos como pueblo volver a vernos, Señor, y compartir una palabra rema, Señor, una palabra de salvación. Señor, de la misma manera y en un grado mayor, hoy te pedimos una mayor unción para esta jornada, para que todo aquel que esté mirando y esté oyendo reciba el impacto de tu poder. Transferimos a cada corazón una dosis de poder, de gloria, de unción del Espíritu Santo, para que se quiebren las asperezas en el hogar, para que se quiebre todo problema conyugal, para que se quiebre toda molestia en los niños. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú estás con nosotros y te pedimos libertad para entregar tu palabra. Desatamos el poder de tu palabra y que todos los que la oigan, todos los que la vean, todos los que reciban tu palabra puedan alcanzar ese milagro contundente. También rogamos especialmente por los niños de nuestra iglesia. En este día especial, Señor, pedimos para cada uno de ellos una corona de vida, una corona de victoria, que el enemigo no los toque, no los contagie, no traiga ninguna circunstancia de enfermedad sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, te lo rogamos en Jesucristo. Amén y amén. Antes de ir a la palabra, feliz día del niño para todos. Siempre hay un niño en cada adulto, así que le damos una calurosa felicitación a cada niño. Que Dios los colme de alegría, de bienestar. Cada uno de los que somos padres, de los que son madres, sabemos lo que significa una criatura. Así que un bálsamo de poder, de alegría para cada niño, para cada adulto que tiene un niño en su corazón. Y para cada niño, obviamente, concretamente,
una terrible y preciosa victoria de lo alto en este tiempo tan especial. Muy bien, quiero llevarles por un momento a hablar del desierto. El desierto entendemos que es un lugar solitario, despoblado. El desierto es un lugar deshabitado, donde conocemos las caracterizaciones de esta particular elemento que es el desierto. O sea, las caracterizaciones son que durante el día hay altas temperaturas, durante la noche hay bajas temperaturas. Lo llamativo es que el Señor hizo que Israel pasara un tiempo en el desierto y en el desierto lo sostuvo. Yo quiero hablar del sostenimiento, de aquello que viene ligado al Espíritu del Señor, aún en tiempos desérticos, aún en tiempos áridos, aún en tiempos donde pareciera que lo que es externo afecta lo interno. No permitas que nada de lo que es externo afecte lo interno. Lo mejor que te puede pasar es que Dios en el desierto te dé la victoria contundente que estás necesitando, ¿sí? Por eso quiero que la recibas esta palabra, aunque no sea un particular privilegiado el que habla. Sin embargo, es importante acudir a la palabra del Señor, porque más allá del que hable, es importante lo que dice Dios por sobre todas las cosas. Lo mejor es eso. Lo peor que te puede pasar es que en el desierto no hagas caso de ninguna instrucción ni de la voz de Dios, y entonces las cosas en el desierto se compliquen más, porque justamente es un desierto. El Señor le señala a Israel por medio de Moisés que el desierto era un lugar tremendo, un lugar tormentoso, un lugar terrible, pero allí Dios lo sostuvo. ¿Y cómo lo sostuvo? Lo sostuvo con gloria, con poder y con sabiduría de lo alto. Quiero llevarles ahora sí a el texto áureo para el día de la fecha, Génesis capítulo 21, versículo 8. Génesis capítulo 21, versículo 8. Saludamos a todo el pueblo precioso de Diestra de Justicia, a ministros que nos ven de otras iglesias, a amigos, a familiares, a vecinos. Dios les bendiga de manera muy, muy encarecida. Génesis 21, 8 dice: y creció el niño, está hablando por Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Qué interesante es que en un periodo de tiempo del nacimiento de este patriarca llamado Isaac, dice la Biblia que después de tener ese periodo de lactancia, fue destetado Isaac. Y a colación y a continuación lo que ocurrió es que Abraham llegó a ser una celebración. Y uno pregunta, por un acto simple, una celebración compleja. ¿Por qué? La palabra destetado en hebreo tiene una estructura que significa y tiene que ver con la palabra camello. La palabra destetado en hebreo tiene una estructura en su significado que es la misma que la palabra camello. Es que de repente Isaac comenzó en ese incipiente momento de su vida, a desconectarse de algo para conectarse a algo distinto. Qué importante es en este tiempo que en el desierto te desconectes de aquello que de repente te trae dolor, te trae frialdad, te trae vacío, te trae
algo solitario, te puedas desconectar de aquello y te puedas conectar a lo sublime y a lo eterno. Recordemos que en el desierto el Señor había mandado una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Israel no tuvo ninguna desconexión con el cielo. Si hubiera tenido una desconexión, se hubiera quedado íntegramente, enteramente en el desierto. Varios de ellos salieron del desierto. ¿Por qué? Porque se conectaron permanentemente con el cielo. Es importante entender entonces que Dios quiere que seamos esa clase de personas. ¿Qué personas? Que seamos como camellos. Abraham, en el proceso que fue destetado Isaac, hizo una celebración. Y en el Antiguo Testamento había una costumbre que a los 12 años, el niño prácticamente, había un rito familiar donde esa persona de 12 años dejaba todo lo que era la parte, por así decirlo, educativa de los padres, especialmente de la madre, y comenzaba a ligarse a los 12 años a la profesión del padre. ¿Por qué? Porque esto le traía una marca para que el niño comenzara a tener la profesión laboral paterna. Tenemos el ejemplo puntualmente de el Señor Jesús. A los 12 años Él se perdió y José y María, que fueron marcados, que fueron afectados por esta situación, lo fueron a buscar y el Señor responde: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Encontramos entonces una puntualidad en qué, en ese momento transicional de los 12 años, donde el niño dejaba a los 12 años de estar al lado de la madre y comenzaba a tener acciones laborales junto al padre, porque esto lo que le permitía era afianzarse para aquello que tenía que ver con el futuro. Iba a afectar el presente para el futuro. Qué importante es ver entonces que en el desierto, número uno, lo que tengo que hacer puntualmente es tener una conversión. ¿Una conversión de qué? De que en el desierto tengo que transformarme en el hombre, la mujer, camello, por así decirlo, reteniendo, ahora vamos a hablar un poquito más del camello, reteniendo lo que es interno y desconectando lo que es externo, ¿sí? Porque esto, si no lo hago, puede afectar mi vida espiritual. Por eso la costumbre hebraica de los 12 años tenían que ver con esta circunstancia transicional, de donde de repente la persona dejaba, por así decirlo, ese nivel de niño y comenzaba a tener un nivel laboral ya afianzado y le ayudaba ese nivel nuevo a los 12 años de alcanzar un nivel laboral diferente. ¿Para qué? Para afianzarse en lo que fuera el futuro. Tenemos que comprender que Dios quiere darte, entonces, número uno, en el desierto, una conversión. Que te conectes a lo sublime y te desconectes a lo que te pasa. Que te conectes a aquello que está ligado al cielo, a las manifestaciones de la unción, y te desconectes a aquello que está ligado a la tierra. Las noticias, las estadísticas, los consejos que hoy en día existen en nuestra sociedad, que bienvenidos sean, pero a veces nos bombardean con tantos consejos que al fin y al cabo pareciera que la persona se satura y después no hace más nada porque le afecta. Es un momento donde te tiene que afectar lo sublime, lo de arriba, porque si no te afecta lo de arriba, lo que va a pasar es que te quedes
en ese desierto tremendo que se está viviendo a nivel mundial y no lo puedas superar. Por eso es tan importante poder desconectarte de todo aquello que es externo y conectarte a aquello que está en tu corazón. Que podamos ser esa clase de personas como lo era Isaac. Era una persona, una calidad, como si fuera alguien que transportaba permanentemente agua, permanentemente solvencia en medio de lo que se estaba viviendo. Número 1, desierto tiene que ver con la conversión. Convertite en esa persona que transporta poder, no debilidad. No te afiances mirando lo externo, afianzate mirando lo que Dios ha hecho en tu corazón. Un día te convertiste de un hombre natural a un hombre espiritual, de una mujer natural a una mujer espiritual. Y Dios te dio esa transformación. Convertite hoy en día, según esta palabra, en lo que realmente sos. El mundo nos habla y nos invade y nos grita todo tipo de elemento negativo que afectan nuestra vida personal, mental, física, fisiológica, etc. Pero no le permitas esta circunstancia de invasión, permitile al Espíritu del Señor, a esta palabra de Génesis 21:8, a que te transformes en lo que sos, en un hombre, una mujer que transporta agua, que entrega agua a otros, pero que también que retiene agua para sí. Qué importante es evangelizar, qué importante es dar a conocer a Jesucristo. Es fundamental. Recibís una vitalidad nueva, pero acordate que Dios quiere también que retengas agua en tu interior. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Juan. De su interior correrán ríos de agua viva. En el día de ayer estuvimos compartiendo con una persona que tenía ataques de pánico, sufría varios ataques de pánico, y aunque era un asistente profesional, tenía un buen sueldo, sin embargo estaba viviendo un momento de infortunio, y le hablamos de este Dios poderoso, y entregamos agua, y entregamos el poder de la palabra, y algo afectó esta vida que cuando terminé de hablar con ella, estaba feliz, estaba contenta, no sabía cómo agradecérmelo, pero qué lindo es cuando podemos entregar a otros esa agua. También tenemos que reponer y retener agua en nuestro interior para que nada de lo exterior nos pueda consumir, ¿sí? Desierto número 1 es conversión. Convertite en lo que sos, no en lo que no sos, en lo que sos. Y en lo que sos un transportador de agua, sos una persona que retiene agua, sos una persona que alcanza a que otros reciban agua en un camello espiritual. Gloria a Dios. Desierto número 1, conversión. Desierto número 2, representación. El camello representa a un animal independiente. Interesante. Un animal independiente que en los largos periodos de tiempo repone el agua consumida hasta llegar al oasis, donde repone todo aquello que se le ha consumido, ¿sí? Esas son las características del camello. Los judíos celebraban y usaban este término especialmente para hablar el término destetar, porque celebraban cuando una persona se independizaba de sus padres y comenzaba por revelación, por sabiduría y por entendimiento a sostenerse por sí mismo. Por eso dice la palabra, Génesis 21:8, en la parte final, que Abraham hizo gran banquete, hizo una gran fiesta, porque había afectado lo que Isaac había hecho. ¿Y qué había hecho Isaac? Se había independizado de todo lo que en ese tiempo tenía y comenzaba
a recibir un sostenimiento propio. Comenzaba a tener una revelación propia, un conocimiento, una sabiduría propia. Y esto, el sostenimiento propio, le traía a sus padres una gran alegría. Abraham representa a Dios, que cuando nos ve independizándonos de aquello que nos afecta en lo externo, el cielo celebra. Dios se pone de pie, hay un gran banquete, hay fiesta. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que, conociendo a Cristo, no se quedan en los gritos del desierto, en los gritos de la soledad, porque muchas veces los hechos gritan, no audiblemente, pero afectan nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. Son como gritos en la necesidad que nos grita, en la economía que nos grita, y de repente uno se independiza. ¿Por qué? Porque se ha comenzado a depender de Dios y a independizarnos de lo que nos afecta. Qué lindo es el Señor, saber que en nuestra vida nos podemos independizar de todo aquello que nos está afectando. ¿Qué hechos te está afectando en este día? Hoy domingo, ¿qué hechos afectan tu vida? Tal vez tiene que ver con lo que vive la población mundial, tal vez tiene que ver en lo personal, tal vez tiene algo que ver con un hijo, con una enfermedad, con un contagio, un aislamiento, tal vez tiene que ver con tu vacío propio. Estás en un desierto, pero no te preocupes. La Biblia menciona la manera de vencer en el desierto. Y esa representación del camello nos da la oportunidad de independizarnos y de recibir en Dios nuevas fuerzas. Por eso quiero darles por un momento un versículo que es hermoso, que lo conocemos. Es en Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que se van a independizar, no dice que van a estar esclavos, no dice que van a de repente tener nuevas fuerzas, levantarán, correrán, caminarán, no, dice que lo harán independientemente, es una acción independiente de todo aquello que es esta pandemia. Son acciones independientes que nos permiten ver que, aunque nos afecta, como cualquier hombre, cualquier mujer, tenemos una dependencia del cielo. Nos hemos independizado de lo que nos está pasando porque hay algo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Estoy dependiendo de Dios. Me tengo que independizar de lo que me afecta, como un camello. Es un animal independiente y me tengo que dependizar de Dios. Por eso dice: correrán, caminarán, nuevas fuerzas tendrán. ¿Cuándo vienen nuevas fuerzas? ¿Cuándo te podés independizar? ¿Cuándo vas a tener nuevas fuerzas? Porque dice, tendrán nuevas fuerzas. Es como que Dios está profetizando que Dios nos quiere dar nuevas fuerzas cada día. Hay nuevas fuerzas de Dios, como sus misericordias son nuevas cada día. Él quiere darte nuevas fuerzas cada día. Pero ¿cuándo van a venir esas nuevas fuerzas? Si es como que nos debilitamos, si es como que de repente nos impacta lo que nos está pasando en lo personal, en lo familiar, etc. Cuando vayas al cuarto de la oración, ahí vas a recibir nuevas fuerzas. Si no oras, te vas a debilitar, hermano, hermana querida, amigo. Tenés que orar siempre al Dios Padre en el nombre del Dios Hijo. Y entonces lo que te afecta no te va a afectar más, porque vas a tener una oportunidad de reponer energía, reponer esa agua, reponer fuerzas. Y van a venir fuerzas de lo alto que te van a hacer descansar y te van a dar alivio. Por eso es tan difícil la oración, porque es lo que más impacta a los cielos, conmueve los cielos, porque el cielo gobierna aún en este tiempo. Aún en lo que estamos viviendo, el cielo sigue gobernando, pero es necesario que para reponer fuerzas puedas ir cada día al cuarto de la oración. No oras, no esperes que vengan fuerzas. La oración es el método infalible de Dios para que las fuerzas vengan, para que el poder venga. Entonces vas a caminar, vas a actuar, vas a
vivir de manera independiente de lo que se está pasando, de lo que está afectando el mundo. ¿Por qué? Porque te estás independizando como el camello y te estás dependizando como es lo que Dios quiere. Producto de esto hay celebración. Cuando te dependizas de Dios, cuando dependes de Él, entonces hay celebración en el cielo. Aleluya. Desierto número 1 es conversión. Desierto número 2 es representación del camello para nuestras vidas, una independencia de todos los problemas, aún del pecado que nos asedia, como dice el autor sagrado, y que esta circunstancia, esta postura me ayuda a seguir a Cristo, a depender de Él, a estar más y más tomado fuertemente de su mano. Si pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, tengo que todo aquello que me afecta, llevarlo a la dependencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Desierto número 1, conversión. Desierto número 2, representación. Desierto número 3, resultados. Génesis 26, un poquito más adelante, encontramos a Isaac, que como se había independizado, era un creyente camello. Espiritualmente tenía esta independencia. En un momento le azotó, ya adulto él, le azotó el hambre, como en los tiempos de su padre Abraham. Y era la costumbre de la época que cuando las personas tenían un problema económico, tenían que descender a Egipto a buscar socorro. Pero en ese momento Abraham había ido a Egipto a buscar socorro. Isaac estaba a punto de hacer lo mismo, pero Isaac ora a Dios y Dios le dice: no desciendas a Egipto. En el desierto comenzá a cavar pozos. Hermano, hermana, es el tiempo donde Dios te dice: no dependas de nada de este sistema, ni siquiera de todo aquello que de repente es tan vital. No dependas de la ciencia, no dependas de tu capacidad, no dependas de tus recursos, no dependas de aquello que es tan aparentemente importante. Depende únicamente en tiempos actuales del Dios Altísimo y el Todopoderoso y Sublime, el gran Yo Soy, el gran Shaddai, porque dependiendo de Él vas a tener el sostenimiento que estás necesitando. A pesar de que estás afectado, depende de Él. Ahora dice la Biblia que Isaac, en el consejo de Dios, en la voz que escuchó de Dios, él lo hizo y comenzó a prosperar. En este tiempo de limitación y de medidas sanitarias y de concientización de los medios, etcétera, etcétera, no digo que esté mal, estoy hablando en términos espirituales que son superiores a los términos naturales. En este tiempo el Señor quiere específicamente que todo aquello que te afecta, te lo digo varias veces repetitivamente para que te quede grabado, querido hombre, querida mujer, en tu corazón y puedas alcanzar la victoria. Isaac lo que hizo en todo lo que le afectaba era escuchar la voz de Dios, no descender a Egipto, independizarse de Egipto, y esta desconexión le llevó puntualmente a la prosperidad. ¿Por qué? Porque dependía de Dios. Es el tiempo para que como nunca dependas del Espíritu de la palabra, como nunca. Ahora, cuando Isaac hizo esto, llamativamente vinieron los enemigos y comenzaron en los pozos donde Isaac había cavado y había sacado agua y había empezado a prosperar, comenzaron a cegarlos y empezaron a hacerle la guerra y a pelearla. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Cuando veía una pelea por un pozo, ¿qué hacía? Dejaba ese pozo y cavaba otro pozo y prosperaba otra vez. Y entonces venía el enemigo y le cegaba el pozo. ¿Y qué hacía Isaac? No peleaba por el pozo,
seguía con otro pozo. Y así tuvo varios pozos y el enemigo repetitivamente hizo la misma jugada. No esperes que las circunstancias mejoren. No esperes que económicamente haya un bienestar mundial. Solamente escucha la voz de Dios. Y si por alguna razón estás peleando por un trabajo, porque te están por echar, déjalo. Según la Biblia, lo importante no es secar nuestro interior por esa pelea, es como que nos secamos internamente cuando peleamos por algo, es dejarlo en las manos de Dios y buscar otra cosa y esperar que Dios me prospere de otra manera. No va a ser la prosperidad por el trabajo que dejaste, la prosperidad viene por depender de Dios. La prosperidad viene por estar ligado al Espíritu del Señor. Había un patrón en aquel tiempo y era el patrón moral. Los hombres podían tener varias mujeres. Abraham tuvo a Sara y después tuvo otra mujer. Jacob tuvo 2 mujeres, pero Isaac había aprendido lo que era ser un creyente camello, a independizarse, aún no solamente de las circunstancias externas, sino de aquello que está en nuestro interior como algo moral, con los patrones morales del tiempo, del momento. ¿Y qué hizo Isaac? Se quedó con una mujer. No siguió en el patrón de aquel tiempo. Él comenzó a distanciarse de las costumbres del momento. Es el tiempo donde lo moral no afecte tu corazón. Cuídate en la pornografía, cuídate en las relaciones lujuriosas, cuídate en todo aquello que es la masturbación, cuídate que no te condicione, que puedas desconectarte, que puedas romper patrones morales que hoy en día se imponen con total normalidad. Qué importante es ver a un Isaac independiente en lo económico, en lo espiritual y en lo moral, alcanzando un triunfo insólito. Esta palabra es para vos y es para mí, ¿sí? Qué importante es entonces que lo que le afectaba a Isaac, de repente el Dios Maestro, el Dios Espíritu Santo, fue dándole a su siervo, a Isaac, instrucción. Y esa instrucción le hizo caminar a la distancia del común denominador de las personas, que se dejaban guiar por lo que sucedía. Si había hambre, iban a Egipto. Si de repente querían varias mujeres, las podían tener. No. Él tuvo una independencia de todas esas circunstancias, aunque aparentemente en ese momento eran lícitas. Él se independizó. Isaac comenzó a caminar en la independencia, pero dependiendo del Altísimo. A Isaac le habían dicho que él había nacido en circunstancias muy puntuales, donde su mamá era alguien muy especial. Era anciana, era estéril, era una mujer incrédula. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice esto: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En todo este versículo, y después sigue diciendo algo más, ¿no?, trascendental, que es poderoso, es algo fascinante la palabra del Señor, riquísima. Pero voy a en que en ningún momento el autor de Hebreos, el autor sagrado, habla de que Sara era incrédula. Siempre habla de que le creyó. Qué importante es que el Señor en este tiempo de desierto que estás viviendo no va a poner la mira en tus errores o en los míos. Va a poner la mira en tus victorias y en las mías. Qué lindo es el Señor que nos trata de una manera tan gentil y tan amable. Pero lo que voy es que le gritaba a Sara en la cara que ella era anciana, que era estéril, que era incrédula,
que no tenía fuerzas. La mujer que no tiene fuerzas para dar a luz, obviamente es un problema, porque tiene que pujar, porque tiene que tener fuerzas. No las tenía, no tenía ninguna clase de fuerza, no podía más, no podía tener alumbramiento. Pero contra el tiempo, contra el espacio, contra las leyes naturales, contra todos los factores negativos, había una palabra. ¿Y cuál era? Que Sara iba a tener un hijo. Y ese hijo era este gigante llamado Isaac. Y por la palabra de Dios, aunque todo lo demás gritaba en contra, esa palabra venció a todo lo demás. Hoy en día, tal vez no tengas fuerzas, no tengas deseos de vivir, no tengas ánimo, no tengas plata, no tengas salud, no tengas trabajo, no tengas, pero hay una palabra que te quiero dar, y esa palabra es que Dios te va a bendecir y te va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Y eso, aunque el enemigo te lo grite en la cara, lo vas a superar y lo vas a vencer, porque es la palabra del Dios alto y sublime que lo dice. Y cuando Él habla, todos los demás se deben callar, todos los demás se deben silenciar. ¡Qué lindo es el Señor Jesucristo! ¡Aleluya! Bendito sea su especial nombre. Desierto número 1, conversión. Desierto número 2, representación. Desierto número 3, resultados. Termino con esto. Quiero que me miren por un momento las manos. Esta mano va a simbolizar el águila y esta mano va a simbolizar el cuervo. Hay una particularidad en el reino animal, y es que el águila, cuando está sobre la roca o cuando está volando a baja altura, llamativamente el cuervo, que es un animal más pequeño, se le coloca atrás. Y entonces comienza a picarle el cuello del águila. ¿Sí? Cuando esto sucede, el águila no hace nada para quitarse el problema, aunque es una molestia, aunque es un daño, aunque le trae dolor. ¿Qué hace el águila? El águila lo que le hace puntualmente es desplegar sus alas. Despliega sus alas, y en el momento que despliega sus alas, el animal comienza a elevarse. Cuando se eleva el cuervo que está detrás, comienza a faltarle el aire y por sí solo se cae y se desvanece, y el águila es libre de todo aquello que le estaba afectando. Es un tiempo donde en el desierto te tenés que independizar de todo lo que estás viviendo y comenzar a caminar en el Espíritu del Señor, a llamar al Espíritu Santo, a adorar al Espíritu Santo, a adorar a Dios. Te vas a elevar, y las circunstancias negativas que están picando, que están controlando, que quieren conectarse a tu vida, se van a desconectar, y de repente Dios te va a dar una victoria contundente en la persona de Jesucristo. Desierto, entonces, otra vez, es conversión. Desierto número 2 es representación. Desierto número 3 es resultados. Oramos. Extiende tu mano hacia la imagen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento para que toda perturbación y todo aquello que está conectándose a nuestras vidas sea desconectado en el nombre de Jesús. Y oramos ahora para que en este momento toda obra satánica desaparezca, todo aquello que viene a dañar, a picar, a traer problemas, Señor, sea desconectado de nuestra vida, porque tú nos has dado una palabra y hemos sido destetados. Somos camellos espirituales que transportamos el agua de la vida. Dios, en el nombre de Jesucristo, que podamos tener esta experiencia personal, no solamente para sostener a otros, sino para reponer en nosotros y retener en nosotros esa agua que nos siga dando vitalidad, felicidad, fuerzas. En el nombre de Jesús, bendice a cada creyente, bendice a cada siervo para que siga en el cuarto de la oración, buscando tu rostro incesantemente, aunque afecte
la circunstancia, aunque el mundo nos grite en la cara, aunque la muerte venga a gritarnos y a asustarnos, tú has dado una palabra y tu palabra vence todo argumento que no es tuyo. Es vencido todo argumento, todo factor, toda falta de fuerza, toda falta de prosperidad, toda falta de salud, es vencida por la palabra del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. No queremos terminar sin que antes hagas esta oración. Y en esta oración, repetid conmigo para que te reconcilies y para que aceptes al Señor. Decí conmigo: Dios, te acepto como Señor y Salvador y me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Amén. Queremos saber de vos, queremos saber cómo te estás yendo, qué es lo que estás experimentando. Danos algún tipo de comentario. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengas una semana de mucha, pero mucha victoria en la persona de Jesucristo. Y no te olvides que sos un transportador de poder. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao, bendiciones.